Asamblea Nacional, la Comisión Ocasional para la Investigación del Asesinato de Fernando Villavicencio no aprobó el informe final presentado por la presidencia de ese organismo. Es así que prevaleció otro informe. ¿Cuánto se ha logrado conocer y develar con el trabajo de esta comisión? Para ayudar a llevar hasta los responsables políticos de este asesinato, conversamos en esta mañana con Ana Galarza. Ella es asambleísta por Tungurahua. Asambleísta, buenos días, un gusto tenerla nuevamente acá en nuestro espacio de entrevistas de opinión a fondo. Bienvenida. Buenos días, Anaís, un saludo cariñoso para todas las personas que nos están acompañando en esta mañana. ¿Qué pasó con el trabajo de la comisión? Se elaboró un informe, pero finalmente hay otro informe. Bueno, la comisión emitió un informe que determinaba que hay ciertos autores intelectuales en el asesinato de Fernando Villavicencio que tenían motivaciones para contratar a sicarios para que lo asesinen justo antes incluso de que se dé el debate presidencial, por el temor que tenían estos autores intelectuales de que Fernando Villavicencio llegue a ser presidente de la República, por cuanto él todo el tiempo venía combatiendo a las mafias. Este informe donde se establecen los presuntos autores intelectuales no le gustó a ADN y al correísmo, donde se unieron los asambleístas gobiernistas y los asambleístas del correísmo para hacer un informe de mayoría en el que señalan que la muerte de Fernando Villavicencio se debe únicamente a la delincuencia común, que estuvo en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, y que le cayó una bala y que toda la culpa tiene Guillermo Lasso por no haberle cuidado en medio de un país convulsionado en inseguridad. Y de esa manera el informe que hace ADN y el correísmo lo que logra es un poco lavarle la cara a los autores intelectuales y que ellos se queden impunes y básicamente burlándose del asesinato de Fernando Villavicencio. Así que rechazo enfáticamente este pacto malsano entre ADN y el correísmo para lograr ese objetivo ilógico que no logro entender de tapar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Asambleísta, ¿cómo nosotros, la ciudadanía en general, que no formamos parte de la asamblea de la que usted sí forma parte, se puede entender que se ha creado toda una comisión para realizar ese trabajo y al final se elabore otro informe? Porque está dentro de la ley orgánica de la función legislativa en el procedimiento parlamentario, se puede presentar en el Pleno de la Asamblea Nacional un informe de mayoría y un informe de minoría, y en la Asamblea Nacional se determinará cuál de los dos informes cuenta con los al menos 70 votos que son necesarios para aprobar ya sea el informe de minoría o ya sea el informe de mayoría. Pero es claro que no se va a contar con los votos. Probablemente se una ADN y el correísmo para votar juntos en el informe, por el informe de mayoría que no realizó la comisión. De esa manera, o sea, el informe de mayoría fue presentado por comisionados de la Comisión Ocasional. El informe de minoría fue presentado por la presidenta de la Comisión Ocasional, que en este caso es la asambleísta Viviana Zambrano, que es de la bancada de Construye. En el informe de minoría se establecen los presuntos autores intelectuales, que son los que faltan de responder a la justicia, porque ya en la justicia se está llevando a cabo la audiencia de juicio para los autores materiales, que fueron a quienes les contrataron para asesinar a Fernando Villavicencio. Pero con el informe que elaboró Construye, se determinaban los nombres de los presuntos autores intelectuales. ¿Para qué? Para que ese sea un insumo más en un nuevo proceso penal para que el país, la familia de Fernando, los amigos de Fernando, podamos recibir esa justicia que tanto necesitamos, ¿no? Que no quede en la impunidad, que aquellas personas que contrataron a estos sicarios para acabar con la vida de Fernando Villavicencio no se estén burlando después de lo que hicieron, sino que estén tras las rejas pagando todos los daños por lo que hicieron y todo el daño que le hicieron no solo a la familia de Fernando, sino a un país honesto que veía en Fernando Villavicencio la esperanza de tener un mejor Ecuador, no solo un nuevo Ecuador, un mejor Ecuador. Asambleísta, para aclarar, entonces estos dos informes nacen de esta comisión. Así es. Pero ahora cuando yo le pregunté a la presidenta de esta comisión, no hablaba de autores intelectuales, sino de responsables políticos, que no es lo mismo, ¿o sí? Presuntos autores intelectuales, claro que se establecen ahí los nombres. Cuando uno revisa el informe de minoría puede determinar
quiénes fueron las personas a las que Fernando les denunció formalmente en la fiscalía porque le habían amenazado de muerte. Lo que Esas ella personas aclaraba, se acercaron y le amenazaron de muerte. Y Fernando fue y presentó en la fiscalía una denuncia sobre este tema. En este informe se recaban esos datos de esos nombres, pero claro, también se está hablando de las responsabilidades políticas, administrativas, incluso claro, que se lo que pudo ella haber dado. era que aclaraba que no se podría inmiscuir esta investigación de responsabilidad política con lo que se está llevando a cabo, que es el proceso penal. Más en el sentido de que la Asamblea Nacional no es un juzgado y no es la Fiscalía, en ese sentido sí, pero en fiscalización, en los ámbitos en los que se desarrolla la fiscalización, sí se puede determinar los presuntos responsables y ahí se avanza hacia el proceso penal que ya no se lleva en la Asamblea, sino en la Fiscalía, en la justicia, ¿no es cierto? Por ejemplo, un informe de la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado no es la Fiscalía y no es un juzgado, pero de los informes de Fiscalía General del Estado sí se pueden desprender indicios de responsabilidad penal y esos insumos pueden servir en un proceso penal. Lo mismo puede suceder con el informe de minoría que elaboró Construye, donde se encuentran los indicios de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Ahora que ustedes conocen esos nombres de los autores intelectuales, ¿qué van a hacer? Bueno, vamos a seguir luchando para que la justicia actúe de una manera rápida, responsable. Han pasado muchos meses desde la muerte de Fernando Villavicencio. No vemos que avance el proceso sobre los nombres de los autores intelectuales. Nos preocupa mucho eso porque una justicia tardía no es justicia. No vamos a bajar los brazos. Tenemos esa perseverancia y esa determinación de que este caso merece justicia, el país merece justicia. Y en ese sentido, esperamos que la Fiscalía General del Estado haga su trabajo, que se abra el nuevo proceso penal para el tema de los autores intelectuales, que es lo que falta en este proceso del tema del asesinato de Fernando Villavicencio. Por ejemplo, ya el juicio penal inició en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio y lo que se ha hecho público es que testigos mencionan al gobierno del expresidente Rafael Correa. ¿Coincide también con estos nombres de autores intelectuales de este informe que se trató ya en la Asamblea Nacional? De presuntos autores intelectuales, sí. Por ejemplo, uno de ellos es el Latin King, Ronnie Aliaga. El correísmo tuvo la audacia de sentarnos en la Asamblea Nacional a un pandillero. Sí, era un pandillero a quien le pusieron como representante de la Revolución Ciudadana en una vocalía en el CAL, porque no era cualquier asambleísta. El Latin King era uno de los asambleístas más representativos del correísmo. Él es uno de los nombres que figuran como parte de los presuntos autores intelectuales. Y siempre se habla de presunción más por un tema de forma, pero el país conoce quienes fueron denunciados por Fernando Villavicencio, aquellos individuos remojándose en una piscina, gozando del dinero mal habido. La motivación real del magnicidio de Fernando Villavicencio fueron sus denuncias. Fue un hombre tan valiente que le quitó una venda al país, que le mostró al Ecuador la verdad, que tiene a todas estas personas que le hicieron daño al Ecuador tras las rejas o prófugas, escondidas. Y claro, esas personas no querían que Fernando sea presidente del Ecuador y querían que llegue cualquier otro, pero Fernando Villavicencio no, porque sabían que con él no iban a poder seguir prófugos como siguen hasta el día de hoy prófugos. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a este caso? ¿Usted cree que finalmente se va a hacer justicia? No vamos a descansar hasta que exista justicia en este caso. No vamos a descansar hasta que se pueda depurar el sistema de justicia en el país también. Porque precisamente, ¿cuáles son esas trabas que podrían llegar a una impunidad? El caso de Fernando Villavicencio es el perfecto ejemplo de cómo camina la justicia en el Ecuador. Mal. Camina mal. Un caso tan visible, con una connotación tan fuerte, una connotación nacional, puso a todo un país de luto.
Y aún así se demora. Imagínense lo que sucede con el ciudadano de a pie, que necesita ver en su caso justicia y no ve que pase nada. O ve cómo hay fiscales que aceptan sobornos, jueces que aceptan sobornos y que los delincuentes salen inmediatamente. ¿Qué hacemos fortaleciendo a nuestra policía, a nuestras Fuerzas Armadas para que detengan a tanta delincuencia si llegan al sistema de justicia y les liberan inmediatamente? Ya no se trata solamente de leyes. Las leyes están mejorando, pero si no tenemos funcionarios que apliquen bien la norma, tener excelentes leyes es como tener una letra muerta si no hay ciudadanos que la respeten y la apliquen. Y para eso estaremos constantemente presionando para que exista una verdadera depuración del sistema de justicia y de todas las instituciones del Estado ecuatoriano que merecen ser depuradas, porque no hay una sola institución que no haya sido permeada, tomada o que haya sido enquistada por estos miembros, ya sea de actos de corrupción o de actos de delincuencia organizada. Tenemos que cambiar eso si queremos hablar de un mejor Ecuador, ese mejor Ecuador que nuestras generaciones merecen vivir. ¿Cómo se puede lograr esa depuración que tanto hemos escuchado ese término en varios políticos, pero cómo lograrlo, asambleísta? Lo importante es determinar en qué aspectos es que se están dando este tipo de actos nocivos para el país. En mi calidad de fiscalizadora, que es mi rol constitucional como asambleísta, he presentado denuncias para que la justicia actúe en ese sentido, para que la Contraloría también actúe en ese sentido. He presentado, por ejemplo, una denuncia de contratos de sobreprecio en la contratación de alimentación del Hospital del Niño en Guayaquil, $1.028.000, donde cada litro de aceite, un litro de aceite comprando en más de $19. Así no va a haber plata que alcance, señor presidente Daniel Noboa. Sus eslogans son muy bonitos. Únete al nuevo Ecuador. Únete al nuevo Ecuador. Pero si usted sigue con las mismas personas que tienen esas malas prácticas que le vienen haciendo daño al país, no hay ningún nuevo Ecuador en la realidad. Por eso no hay medicinas en los hospitales, porque en su gobierno están comprando las cosas más caras de lo que son. Entonces, en mi trabajo yo tengo que presentar esas denuncias y las instituciones ya están haciendo lo suyo. Por otro lado, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas, esto no es nuevo. Los proveedores, los contratistas se acercan preocupados y denuncian que les quieren cobrar un porcentaje para pagarles lo que el gobierno les debe. Y que si no pagan ese porcentaje, no les van a pagar lo que les debe. Entonces, estos contratistas, estos proveedores de servicios, están muy preocupados porque no les pagan, ellos no pueden pagar a sus trabajadores, tienen que despedir a trabajadores y esto solamente aumenta la crisis económica. Pero aquí sí tengo que reconocer que, por ejemplo, de parte del ministro de Economía y Finanza ha habido una predisposición de querer depurar ese ministerio. Y eso yo lo veo con buenos ojos y eso sí hay que decirlo públicamente. Cuando un funcionario quiere unirse a esta cruzada valiente y desafiante también, porque es un desafío poder sacar a todas estas mafias de las instituciones, yo sí me congratulo. Yo sí me congratulo y espero que podamos seguir haciendo este trabajo en conjunto, este trabajo en equipo, para que podamos seguir mejorando la situación. Asambleísta, ya vamos a ir cerrando esta entrevista y queremos también conocer usted como representante también en el legislativo de su provincia Tungurahua. ¿Cuál es la situación luego de esta tragedia, de las lluvias, del mal tiempo, de los deslaves ocurridos en el Cantón Baños? Bueno, justamente sabíamos que se avecinaba la época de lluvias y por eso es que en mi calidad de legisladora de la provincia de Tungurahua, yo venía haciendo pedidos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas de que se declare en emergencia para que puedan tomar medidas preventivas y evitar tener que lamentar pérdidas humanas, por ejemplo. Y lo venía haciendo por escrito, pero como no tenía ningún tipo de respuesta, me tocó ir al Pleno de la Asamblea Nacional y hacer un exhorto al mismo presidente de la República para que a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se declare en emergencia al sistema vial, no solamente de la provincia de Tungurahua, sino del país. 93 votos a favor apoyaron este pedido que lo hice en representación de mi provincia. Lastimosamente ADN votó en contra de que se declare en emergencia la red vial de la provincia y del país. Yo les dije en el Pleno, ¿qué están esperando? ¿Que haya muertos para que declaren en emergencia? Bueno, 3 días después de esa sesión del Pleno de la Asamblea Nacional,
hubo muertos en Río Verde en baños. Y ahí recién declararon en emergencia, que era justamente lo que yo quería que se evite. Pero lastimosamente el gobierno no hizo caso y prefirió que primero haya muertos y después declarar la emergencia. Así no debe seguir dándose la situación. Primero hay que prevenir para no lamentar. Así que esto que sea una lección de humildad para el gobierno nacional, que cuando nosotros como representantes de nuestros territorios estamos exigiendo algo, no es de gana. Tiene un motivo y una razón. Si me habrían leído, me habrían escuchado a tiempo, no tendríamos familias en luto llorando a sus seres queridos, porque hay muertos, hay desaparecidos, y habríamos podido tener resultados diferentes si se habría tenido medidas de prevención. Asambleísta, ¿cuál es el problema inicial que sucede acá? Porque siempre, en cada temporal, siempre se ve afectado este tramo. Sí, bueno, los deslizamientos de tierra se dan debido a las lluvias que hacen que la tierra se vuelva pesada y se desliza. Necesitamos tener pues raíces que sostengan a la tierra, por un lado, y por otro lado también hay las zanjas de corona. Las zanjas de corona permiten que el agua se vaya por la zanja y que no vaya hacia la tierra y que esa tierra no se haga pesada y no haya ese tipo de deslizamientos. Hay diferentes medidas que se pueden adoptar, pero mientras se están tomando esas medidas, si ya se sabe que en esa zona hay deslizamientos de tierra, si ya se sabe que van a venir fuertes lluvias, ¿qué se tiene que hacer? Evacuar a lugares seguros. Pero si no lo hacen y primero esperan a que se mueran y después se ponen a ver qué hacen, tenemos estos lamentables resultados. Entonces, vuelvo y repito, todos como funcionarios tenemos que tener la suficiente humildad de escuchar el clamor ciudadano. Yo soy una asambleísta, pero no dejo de ser una ciudadana que está en territorio y que sabe qué es lo que puede pasar. Y tienen que escucharnos para poder hacer ese trabajo en equipo. Más bien se les estaba diciendo con tiempo. Ahora habríamos estado con las familias, con los familiares vivos, a salvo. El gobierno habría podido haber hecho una buena gestión si prevenía. Por último, si es que se daban los deslizamientos, pero como había prevenido, entonces no habían los fallecidos. Habría sido diferente la historia, ese habría sido el escenario ideal. Pero decisiones no fue así. tardías, asambleísta. Fue una decisión tardía. Yo sigo sin entender por qué la bancada de ADN votó en contra de que se declare en emergencia. No entiendo por qué. ¿Qué daño le ha hecho a la provincia de Tungurahua a ADN para que tenga ese tipo de actitudes con mi provincia? Que en las elecciones les dio el apoyo. ¿Por qué le dijeron no a Baños antes de que haya esta desgracia? ¿Por qué? Tendríamos que buscar esa respuesta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas de opinión asambleísta. Que tenga un excelente día.